¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. Pablo Javier. Hola amigos, ¿qué tal? Hola Rodrigo, hola Rosa María. Pues sí, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Rosa María Mirón Lince. Ella actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro del SNI y juntos fuimos fundadores del Instituto Electoral del Distrito Federal allá en el 99. Rosa María, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Rodrigo, es un gusto. Pablo Javier, mil gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bien, ¿por qué no empezamos haciendo un balance muy general, tal vez, de qué fue este proceso electoral, qué nos demostró en términos de las reglas, de los actores, de las instituciones, qué retos nos revela, en fin, ¿cómo viste tú? Mira, yo creo, sin lugar a dudas, fue un proceso electoral muy importante, en gran medida por lo inédito. Fueron nuevas reglas, una reforma aprobada un año antes de la realización, menos de un año antes del inicio del proceso, un año antes de la jornada electoral, un poco más, con nuevas instituciones, con nueva autoridad electoral. La creación del INE fue justo en ese momento, ya a punto de arrancar el proceso, y con reglas que cambian en mucho la organización electoral y también la instrumentación y el juego de los actores. Tuvimos además también más partidos, o sea, partidos nuevos, algunos se quedaron, otros no, se fueron 2, pero con 10 partidos cambiaron las condiciones de manera importante. Producto no de la última reforma, sino de la previa, hubo una concentración de elecciones locales también en el mismo momento. Entonces la realización de elecciones locales junto con las intermedias federales, creó un ambiente diferente. Todo esto me parece que le dio un toque especial, insisto, lo inédito de estas elecciones. La buena noticia creo que ya pasaron y pasaron razonablemente bien. Hubo focos rojos, sin lugar a dudas. También esa fue una característica, parte de lo inédito fue eso. Nunca había habido tanta violencia vinculada al proceso electoral, candidatos, precandidatos, en fin, que fueron agredidos y algunos fueron muertos en este proceso. Creo que esto también era un toque que hacía prever una situación mucho más complicada de la que se realizó. Implicó problemas, la nueva organización implicó problemas operativos para la autoridad electoral. En fin, creo que hay una gran cantidad, una gama de asuntos de los que se puede hablar, pero que sí hablan de nuevas experiencias, ¿no? Al final el balance yo creo que es razonablemente positivo y nada más razonablemente, no creo que podamos echar las campanas al vuelo. Sí se demostraron algunos puntos complicados que es necesario resolver. Otro punto también que me parece que es de estos que hay que revisar fue el costo de las elecciones. Fueron elecciones increíblemente caras. No es que haya sido arbitrario este incremento del costo del proceso electoral, sino que la propia ley, le aumentó 74 facultades nuevas al INE, además de las que todos recordarán, en 2007 le aumentaron 50 y tantas al IFE, ¿no? 53, sí, y después otras 74, pues sí, son muchas más. Es que eso requiere recursos necesariamente. Intentos fallidos también hubo, la consulta popular, por ejemplo. ¿Qué quedó de eso? Y creo que aquí habría que hacer una revisión. Las candidaturas independientes también. Yo no sé si es totalmente fallido, pero es un intento complejo, que el resultado que dio me parece que es más bien pobre. En fin, hay una serie, muchísimos puntos sobre los cuales hablar. Ahora, entre las nuevas reglas, sobre todo tú que fuiste consejera en un instituto electoral local, estuvo la nueva relación entre la autoridad electoral nacional, ahora ya no federal, el INE, y los ahora llamados OPLES. Tú fuiste consejera en el DF. ¿Cómo evalúas que funcionó el modelo? Mi impresión es que hubo mucho tal vez, de concentración excesiva en el INE y como que los OPLES fueron un poco acompañando de lejos al propio INE. ¿Cómo evalúas tú esto? ¿Crees que podría esto cambiar o sería necesario cambiar algunos aspectos en este nuevo modelo INE-OPLES? Sí, yo coincido contigo, me parece que no fluyó. La relación INE-OPLES
no fluyó como hubiera sido deseable. El origen, creo yo, está en la ley, en la norma, cómo es que surgen. Cuando se plantea a raíz de la firma del pacto y cuando se decide que se iba a crear el Instituto Nacional Electoral, la idea original que tenían los partidos políticos era desaparecer a los institutos locales, o sea, se fusionaba y era el INE quien concentraría el IFE transformado en INE, quien concentraría las actividades y desde ahí las realizaría. Finalmente creo que quedó un modelo híbrido, porque hubo una gran participación ciudadana, opiniones en contra, y se asumieron, creo que se hicieron propias, los legisladores se hicieron propias estas evaluaciones, estas protestas inclusive desde el nivel local, pero la solución quedó a medias. O sea, entonces creo que no fue ni desaparecerlos ni mantenerlos funcionando de manera autónoma como había venido siendo antes. Esta relación entonces creo que no queda bien resuelta en la ley. Este es el problema principal que hace que no fluya. Y ya en la parte operativa siento que sí hubo problemas de instrumentación en los detalles finos y también en lo general. La designación de los consejeros de los OPLES a través del Consejo General del INE, bueno, obviamente establece una relación de dependencia que no existía en los institutos anteriores. Entonces, sí hay una relación. El federalismo cooperativo, decía, o colaborativo, federalismo colaborativo le llamó Lorenzo Córdoba en alguna ocasión. Bueno, sí, pero en realidad son designados por los consejeros del Consejo General y también pueden ser removidos. Los puntos que deja a consideración y a las decisiones casuísticas la ley son los que permiten que haya una decisión, insisto, casuística en cada punto. ¿A qué me refiero? La fiscalización, por ejemplo. El INE tenía la posibilidad de dejarla a nivel local o descentralizarla. Tomó esta última decisión y atrajo desarrolló la realización de la fiscalización. Aquí yo creo que, por ejemplo, en ese punto podría haberse dejado a nivel local y creo que hubiera funcionado más ágil y de manera más fluida. Este es un tema también que habrá, creo yo, que habrá que revisar. Los resultados, en mi opinión, no son perfectos, no pueden ser perfectos, pero sí hay puntos en los que se puede avanzar. La instalación de la casilla única creó una gran cantidad de problemas de interrelación. Y yo creo que también al no estar claramente definidas las actividades de uno y de otro, bueno, pues se iban resolviendo sobre la marcha. Inclusive no en todos los estados donde hubo elecciones las soluciones fueron las mismas. Esto con la práctica supongo que tendrá que resolverse. No, hay que mejorar esa área. Pero digamos que a ver, esa es una parte, ¿no? Se le impusieron nuevas obligaciones, pasamos de una ley que decía deberá a una ley que empezó a decir podrá, ¿no? Y en esta ambigüedad y en esta heterogeneidad también de los 32 entidades, el INE optó por la ruta más fácil, que fue absorber casi todo, ¿no? Yo creo que ahí sí hay tiempo de hacer un diagnóstico y de mejorar las cosas operativas. Pero el otro componente de esta relación con los OPLES es la parte política. Es decir, el Consejo General es ahora quien designa a los consejeros para evitar injerencias. Y eso en teoría debiera mejorar el arbitraje político, pero no en todos los casos ocurrió. Tenemos Chiapas, tenemos Sonora, que se la pasaban peleándose todo el tiempo. Es decir, ahí también hay una parte que revisar, quizás más fina, que es si este es el mejor método o si este método sí nos garantiza un arbitraje más imparcial, ¿no? Sí. Ahora, el modelo global asume dos formas distintas de asignación, porque si bien es cierto, se dice, bueno, vamos a los propósitos, y así se anunció la reforma, ¿no? Dos objetivos centrales. Uno, que los gobernadores saquen las manos de las elecciones, y el segundo era... y el segundo era ahorrar, o sea... entonces, así fue como se presentó, originalmente eran los dos grandes motivos, ¿no? Por lo que se hacía. En el punto de ahorrar... Para nada, o sea, claramente el efecto fue contrario. Y en el primer aspecto de que los ejecutivos locales no tuvieran injerencia, pues también hay, insisto,
es polémico, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero este modelo, la forma de seleccionar o de organizar de la designación de los consejeros de los OPLES es radicalmente distinta a la que opera para los consejeros del Consejo General. Entonces dice, ya no cuotas, ya no, pero finalmente otra vez es un híbrido. Ya no cuotas, ya no los partidos directamente involucrados. En la designación de los consejeros del Consejo General del INE sí sigue prevaleciendo el modelo anterior, tal cual, pero lo cambiamos de ahí para abajo. Me parece que tendría que tener una congruencia, o sea, y tendría que ser parejo para evitar justamente estas discusiones y estos conflictos en el terreno político. Creo que, porque además no están totalmente, se trata de evitar las cuotas, se trata básicamente que el partido en el gobierno, en cada entidad, tenga una mayor injerencia que los demás en la designación de los consejeros de los OPLES. Sin embargo, vemos que a final del proceso también los partidos están involucrados. O sea, si bien es cierto que si vamos a seleccionarlos en el Consejo General del INE, sí, pero también tienen posibilidades de opinar y de objetar. Entonces también están presentes. Creo que es un proceso que además desgasta muchísimo al Consejo General del INE. Estos procesos, porque ya y las revisiones que hacen de las decisiones, los que estaban fuera, que después entraron, y los que habían entrado, que quedaron fuera, crea una gran inconformidad en la gente, y creo que esto repercute, ya antes era contra los partidos políticos, ahora es directamente contra la autoridad electoral, entonces vulnerando así a esta, ¿no? Entonces siento que esto no veo lo positivo, pues, ¿no? Claro. Sí, claro, lo más seguro es que habrá que avanzar en un rediseño de ese tema. Cómo homologar las reglas para nombramiento de consejeros del INE y para nombramiento de consejeros de los OPLES. Claro. Debería partirse de un modelo diferente, ¿no? Pero bueno, me gustaría entrar a otro tema que también es una gran novedad, esta de las nuevas reglas, que tiene que ver con la cuota de género. Creo que ya con la asignación que hizo el Consejo General del INE de diputados de RP, tenemos ya números globales, y parece que el componente femenino en la Cámara de Diputados es superior al 40%. Sí, bueno, ya déjame corregirte con mucho cuidado, pero ya no hay cuota de género. Afortunadamente, ya esas son historias del pasado, ¿eh? Claro, ahora es paridad. Es paridad de ahora género. es paridad, sí. Hablé todavía con el viejo estilo. Sí, en el pasado. Y sí creo que sí es importante. El hablar de paridad sí es importante, nos ubica en una nueva realidad. Evidentemente, bueno, lo que se logró antes, el avance que se logró con las cuotas de género, con la imposición de las cuotas de género y cómo fueron avanzando en dar mayor presencia a las mujeres fue muy importante. Ahora hay paridad y esto sí tuvo consecuencias, o sea, sí tuvo consecuencias reales. Hoy tenemos una legislatura en la Cámara de Diputados con 42% de mujeres, lo que es una presencia otra vez inédita, una situación totalmente nueva. Esa es la parte buena. La parte que queda pendiente de cuotas, sí había en las legislaciones electorales estatales en el pasado cuotas para jóvenes, para indígenas, para otros grupos, no solamente. Finalmente creo que es muy bueno lo que se ha logrado, y en el tema de género, bueno, pues obviamente estoy muy contenta que haya muchas más mujeres, y que se haya logrado frenar estos intentos que se dieron a lo largo del tiempo de muchos partidos políticos, creo que de todos básicamente, de darle la vuelta, de darle la vuelta a las Juanitas. Exacto, de darle la vuelta a la ley y conseguir, las fórmulas, no era pero todavía tenemos ese problema, o sea, otra vez Chiapas, ¿no? Sí. O sea, entre autoridad y partidos no supieron adecuarse, y fue un relajo, digamos, en la última semana, ¿no? O sea, sí como que en el mundo los partidos no acaban de interiorizar del todo, ¿no? Exacto. Sí. O sea, es un conflicto recurrente en sus procesos de selecciones, la atención o no del asunto de la paridad. Siempre terminan aquí en el tribunal tratando de resolverlo, ¿no? Sí. Que bueno, y hablando del tribunal, la sentencia que emitió en este sentido fue determinante, yo creo, para el tribunal hace años fue determinante justamente para avanzar en el tema de la paridad, ¿no? Poniéndole freno a los partidos, porque claro, es que es increíble, los partidos son los que no quieren
adaptar. Está muy bien en el partido de enfrente, pero en el mío no. Yo me aquí. organizo de otra manera. Sí, con el argumento de que no hay mujeres suficientes o de que no quieren, o cualquiera. O sea, Sí, cualquiera. claro, bueno. Y otro tema también importante que la ley prevé es el presupuesto destinado al gasto de la promoción de la formación política de las mujeres, que también ahí es otro tema, ¿no? En el que debiera la autoridad electoral tendrá que poner particular interés para garantizar que efectivamente se dedique a lo que está previsto. Pero bueno, yo creo que ahí sí creo que uno de los puntos más venturosos de la nueva ley, yo le encuentro muchos problemas a la ley, a las propuestas y a la ley que quedó, pero en este punto lo encuentro muy, muy positivo. Claro, hay un balance positivo. Yo creo que sí, y ya se está viendo pues en la integración de la Cámara de Diputados, ¿no? De la federal. Claro, claro. Bueno, y el Congreso, ¿cómo quedó ya, independientemente de este asunto de paridad, la nueva distribución política? ¿Qué podemos esperar de la agenda legislativa a partir de este nuevo mapa? Yo creo que es una agenda, me parece que esta legislatura en la Cámara de Diputados va a ser muy interesante porque va a dar mucho de qué hablar. La bancada que por primera vez se integra en Morena, creo que va a aprovechar, que no es pequeña, va a aprovechar el espacio para manifestarse como una oposición escandalosa, no en el sentido peyorativo, sino que hace que haga mucho ruido. Se va a hacer notar y se va a hacer presente. Creo que esto sin lugar a dudas. Hay una integración, bueno, en la que parece ser que el PRI con el Verde y Nueva Alianza logran una mayoría, pero cómoda, sí, finalmente, pero con alianzas. Está todo el tema de los diputados priistas que entraron vía Verde, y también es otro punto que creo que la ley... Sandía. Sí, que la ley también tendrá que prever y regularlo. Simplemente, claro. ¿no? Pues habrá que regularlo. ¿Se vale o no se vale? Si se vale, bueno, no está, por eso la asignación que hizo el INE, bueno, me parece que no tiene punto. Podrá ser inmoral, podrá ser poco ético, nos podrá gustar o no, pero legal sí es. Entonces, bueno, ahí sí no hay para dónde hacerse. Si no gustas, bueno, pues habrá que regularlo. Creo que el PRI tiene una mayoría cómoda, sin embargo, necesita de los aliados. Es la etapa final del gobierno de Peña Nieto en los últimos 3 años. Yo siento que va a ser una legislatura menos fácil que la que tuvo antes. Finalmente, el esquema que todos conocimos, el Pacto por México, la buena comunicación que tuvo con los liderazgos o los líderes tanto del PAN como del PRD en este primer momento le permitió al gobierno federal avanzar de una manera razonablemente cómoda. Creo que hoy esta negociación puede ser más difícil porque sí va a haber una fuerza que justamente con intenciones de proyectarse hacia las elecciones del 2018, sin lugar a dudas, y me refiero otra vez a Morena y a su candidato, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, proyectándose hacia el 18, pues evidentemente tendrán que diferenciarse y intentar polarizar más. Las dirigencias renovadas, tanto del PAN como del PRD, y la bancada tan reducida que ahora tiene el PRD, pues lo colocan en una posición distinta. Yo lo que creo es que esta legislatura se va a caracterizar por una negociación intensísima, y yo creo que lo tiene, me parece que es más complicado, que va a ser más complicado para el gobierno federal sacar acuerdos planchados, acuerdos cómodos con las fuerzas que existen. Se dividió el voto, hay una fragmentación del voto. El PRI finalmente tiene una posición cómoda, pero hay un hecho que es evidente, que tiene el 32% de la votación, ¿no? O sea, no es un partido que haya logrado en términos de porcentaje de la votación, pues es un partido que logró la votación más alta, pero no es tan alta. Claro, apenas un tercio. Pues sí, como le convendría, digamos, al gobierno federal. Claro, tal vez la clave de todo esto es que el voto por los otros partidos se fragmentó mucho. El surgimiento de Morena fragmentó el voto izquierdista, etcétera, ¿no? Más que haber sido una victoria avasalladora, fue precisamente es un poco, ¿no? Un partido con un tercio de los votos, pero aliado con otros 2 pequeños, van a lograr esa mayoría absoluta. Ahora, en ese contexto, ¿qué ánimo ves tú en los partidos de, por ejemplo, corregir algunos de estos aspectos que hemos comentado, que no fluyeron bien o no funcionaron bien en materia electoral?
De una u otra forma, la reforma electoral en México es una especie de deporte nacional. Cada sexenio hay reformas. Hace poco leí ahí un artículo de un colega que decía que en las facultades de Derecho tenían que crear la materia de nimiedades electorales, porque después de cada elección el derrotado o alguno de los derrotados exigen que se cambie lo que en particular ellos sienten que falló. Pero tengo la impresión hoy de que la mayoría de los actores sienten que algunas cosas fallaron. La excesiva centralización, como comentábamos, ¿no?, de funciones en el INE, la fiscalización, muchos aspectos operativos, este asunto de las relaciones INE-OPLES. ¿Tú ves ánimo en los partidos para volver a entrar en ese asunto o estarán dispuestos a irnos al 2018 con lo que hoy tenemos? Mira, yo creo que ya es así Vox Populi, todo el mundo, desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones se hablaba de la nueva reforma electoral. Veo un riesgo, bueno, lo positivo sí, que se ajusten y que se afinen esos puntos. Ya hay una evaluación real, ya se puso a prueba en la práctica la ley. Tengo conocimiento de varios soples que actuaron en este proceso, que están haciendo un recuento de las experiencias y propuestas. Entonces, bueno, esto sería un capital muy, muy importante, que lo hiciera propio el INE y que se pasara a los diputados eventualmente para hacer estos ajustes. Yo no estaría pensando en una reforma de grandes dimensiones, estaría pensando como positiva en esto, en afinar los puntos y corregir los aspectos que se demostró que no tienen ningún sentido, que no está en la ley electoral, sino una ley distinta, la de la consulta popular, pero me parece que ahí, por ejemplo, ¿qué sentido tuvo este procedimiento? No habría forma de ajustar la ley de manera que primero se supiera si es viable hacer una consulta o no, y ya después hacemos el gasto, porque todo lo que implicó para el INE en términos de trabajo recién instalado, recién creado el INE, todo lo que implicó para ellos el checar las firmas y el gasto, para que después, me parece que con toda pertinencia la Corte dijo que no procedían, pero era algo que más o menos sabíamos, que esas preguntas no iban a proceder. Sin embargo, se pone el proceso fue al revés. En estos puntos específicos yo creo que sí valdría la pena hacer ajustes. Creo que sí habría ánimo de algunos partidos, pero otra vez siento que el elemento, a mí me parece que el elemento, la bancada de Morena va a ser fundamental en esta legislatura por el papel que puede tener como opositor o como promotor de ciertas iniciativas. Sí creo que va a tener, por razones obvias, además para posicionarse como partido y porque pues, necesita sobrevivir, ¿no? Logró un muy buen porcentaje de votación para ser de resignificación, pero necesita sobrevivir. Y creo que se van a ir decantando los apoyos de los otros partidos, de manera que, bueno, vamos a la nueva elección, todos intentarán mejorar su posición dentro de 3 años y a partir de esto van a estar actuando en esta legislatura. ¿A dónde voy? Creo que sí, efectivamente habrá necesidad de hacer ajustes finos, ojalá se limiten a esto y, bueno, se le dé la oportunidad a la ley. Otra vez no podemos volver al IFE, no podemos volver a los institutos locales anteriores, no después, o sea, ya fracasamos una vez y que además no fue un fracaso, ¿no? Pero bueno, no podemos estar moviendo las reglas, creo que no es sano, pero sí creo que se debe de asimilar la experiencia e incorporarla a la legislación para mejorarla. Claro. A ver, yo diría, si quien anima la reforma es el asunto técnico, me parece que tanto el diagnóstico que están desarrollando las soples como el propio libro blanco que está desarrollando el INE, pues serían insumos más que suficientes para decir, a ver, esto es aquí, esto es allá, esto es, etcétera, etcétera. En cambio, si quien anima el asunto viene del mundo de los partidos, sí me parece que estamos en una situación más compleja, porque tú ya lo apuntabas, vamos a una legislatura menos cooperativa que la primera, ¿Sí? Porque está el 18 enfrente, ¿no? Claro. La agenda, digamos, de reformas más estructurales, pues ya se desahogaron en la pasada. No hay un gran pendiente legislativo en esta nueva legislación. Entonces, sí, creo que el riesgo para la reforma electoral es que caiga en el mundo de los partidos y que el motor sea
No, yo nunca pierdo. A mí siempre me hacen fraude, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que estamos en un asunto complejo. Ojalá de todas maneras pronto tengamos este insumo técnico que nos ayude a mapear o a terminar de mapear dónde están los problemas, ¿no? Y qué tipo de soluciones se pueden ensayar. Sí. Ahora, yo veo inevitable, eso sería lo ideal, pero claro. creo que es inevitable que los partidos aprovechen el momento, la experiencia previa que han tenido, bueno, sí han podido sacarle provecho a estos momentos de transición o de reforma. Entonces, yo creo que sí podría caer, y me parece que eso sería un gran riesgo, ¿no? Que de pronto tuvieran la intención de mover para jalar hacia su lado. Insisto, que además, y reforzando esta idea que mencionabas, la fragmentación de la Cámara y los pocos incentivos que tienen para colaborar. Sí, o claro. sea, ¿con quién? Con el partido en el gobierno, que tampoco es tan grande, o sea, tampoco es mayoría contundente. Entonces, al contrario, esta negociación que necesita el PRI hacer, bueno, pues se la van a condicionar los otros partidos necesariamente. Claro. Entonces, yo creo que esto, bueno, se empezará a ver además en las elecciones ya el próximo año, ¿no? ¿Sabes? Porque otra vez entra, no acabamos de salir de un proceso electoral enorme y vamos a otro también Muy grande. muy grande. Sí, claro. Y con Sí, puras elecciones locales que tienden a ser más polarizantes, más complejas, ¿no? Sí, y con muchas gubernaturas en juego Sí, claro. también. Entonces aquí también los partidos tienen interés. Y con un elemento que vale la pena, no es el tema del Congreso, pero quiero mencionar, ¿se fijaron la competitividad cómo existe, salvo en las elecciones para gobernador, salvo en el caso de Nuevo León, que el Bronco gana con un margen enorme? Sí, en todas las demás, el margen de victoria es muy estrecho, entre Colima, que es el 0.17%, hasta menos del 10%. En todos los casos hay, y no importa la alternancia si se da de un partido al otro, o de regreso, o se recupera, da igual, esto es en todos. Si ese es el escenario previsto para el próximo año, bueno, pues sí van a tener intereses ahí los partidos que claramente los van a hacer propios y los diputados federales, y los van a proyectar en las negociaciones en la Cámara, en la Cámara de Diputados Federal. Claro. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, un gusto. Pablo Javier, Muchas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes.